La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia presento la entrevista a un psicólogo educativo de la asignatura 301, el campo aplicado del desarrollo humano y educativo, impartida por la licenciada Marisol González Barrera. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Manuel Mesa Cano. Bueno, profesor, le agradezco su disposición para esta entrevista y quiero que sepa que la información que me brinde es confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos. ¿Cuál es su experiencia profesional? Bueno, pues yo, primero que nada, estudié la licenciatura en Psicología en la UNAM, en la FES Iztacala, aquí. Bueno, anteriormente en la preparatoria hice una opción técnica en computación, va a ser importante después va a ser importante porque trabajo en tecnologías y eso tuvo mucho que ver. Hice una maestría en tecnología educativa y ahora estoy por concluir el doctorado en psicología educativa con énfasis en entornos personales de aprendizaje y autorregulación en herramientas de internet. Okay. Espero ya terminar este año. Bueno, ya terminé la tesis, nada, estoy esperando correcciones para recibir el grado. Oh, muy bien. ¿Y me podría definir qué es un psicólogo educativo? Bueno, un psicólogo educativo se enfoca sobre todo a intervenir, evaluar, diagnosticar e investigar en el campo educativo, y el campo educativo es el que se dedica a los procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier nivel y grado de estudios, inclusive en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, pero también otros escenarios no formales, como por ejemplo cursos, talleres, educación continua, etcétera, ¿no? Mientras haya personas aprendiendo, puede haber un psicólogo educativo. Y algo muy importante que se está dando actualmente es que un psicólogo educativo no solamente trabajamos con personas, sino también trabajamos obviamente con máquinas, con computadoras y con otros entes que pueden enseñar. Entonces, por ejemplo, objetos educativos, ¿no? Entonces, me refiero al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no necesariamente ese proceso debe ser únicamente con personas. Ok, y por ejemplo, ¿es exclusiva la labor del psicólogo educativo a las escuelas, como me estaba comentando? No, de hecho, por ejemplo, ellos no lo saben o no lo dicen, pero nuestros compañeros de organizacional pues hacen procesos de enseñanza-aprendizaje, la capacitación, por ejemplo. Un psicólogo educativo puede hacer procesos de capacitación en organizaciones sin ningún problema. Al final es planear, intervenir, evaluar, ¿no? Son competencias inclusive genéricas de un psicólogo en general que se aplican justamente en diferentes escenarios, y por lo tanto, bueno, un psicólogo educativo no solamente sería competente en una escuela. Muchos medios, por ejemplo, para poder hacer un ejercicio profesional de la psicología educativa puede ser también, aparte de las organizaciones, la investigación, y eso puede llevarte, por ejemplo, a escenarios con tecnologías como investigar en patrones de comportamiento fuera de la universidad en aspectos tecnológicos sobre interacción humano-computadora, interacción de personas en diferentes plataformas, evaluación de comportamiento en línea, etcétera, y no necesariamente en una escuela, puede ser por ejemplo en una organización, por ejemplo, ¿no? Puede ser inclusive en redes sociales, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer los psicólogos educativos que no son necesariamente escolares, ¿no? Inclusive yo me defino como un psicólogo educativo, pero no como un psicólogo escolar, porque sí trabajo en una escuela, pero no hago intervención directamente con los alumnos, ¿no? Sino que hago investigación sobre lo que los alumnos hacen para conocer un poco cómo se comportan, pero muy pocas veces la verdad es que hago una intervención pre-test, post-test, intervención, etcétera, con alumnos, sino que investigamos cómo se comportan los alumnos que ya están en el sistema. Yo me dedico, por cierto, a evaluar el sistema SOYET. Ok, ¿y por qué surgió su interés por especializarse en esta área? Justamente porque yo estudiaba una opción técnica en computación, yo quería ser ingeniero en computación. Mi opción técnica en computación me llevó a conocer mucho de computadoras por allá del 2000, 98, 99, 2000, que fue cuando estudié en la preparatoria. Mi papá era físico matemático y trabajó mucho con computadoras en la Facultad de Ciencias en CEU. Fue las primeras veces que yo vi internet, ¿no? Por allá de 96, 95.
Yo aprendí a programar muy joven, como eso de los 12, 13 años. Yo programaba en una computadora en casa, que no tenía ni entorno gráfico, ¿no? O sea, todo era por texto. Me interesaban mucho las computadoras. Cuando entro a la preparatoria, me interesa mucho la clase de psicología. Se me hacía como muy fácil comprender los aspectos psicológicos que también siempre me habían llamado la atención, ¿no? El comportamiento, yo decía en ese entonces la mente, cómo pensamos, por qué razonamos así. Decidí a psicología sobre mis intereses de cómputo. Me fue muy bien aquí en la carrera, yo salí con un muy buen promedio, etcétera. Al final de la carrera conocí a una profesora que ya es jubilada, la doctora Patilanda, y ella a su vez estaba trabajando con un profesor que en ese entonces estaba haciendo su doctorado, que se llama Eduardo Peñalosa, y ellos tenían un seminario de titulación sobre desarrollar objetos educativos con Flash para enseñar psicología. Entonces yo me gradué con un objeto educativo que enseñaba psicología, intervención en psicología clínica, en terapia cognitivo-conductual, y era un simulador. Entonces tú podías elegir ahí unos escenarios, elegir qué le podías recomendar al usuario, y con base en lo que tú elegías te daba un resultado, ¿no? Fue mi primera incursión. Después empecé a trabajar con el doctor Alejandro Miranda, que es profesor del sistema, en cosas relacionadas con educación en línea, y entonces vi que ese era como mi escenario, ¿no? Ya era el único lugar donde podía conjuntar en ese entonces lo psicológico con la tecnología y las computadoras. Entonces empecé a trabajar en Swayed, después conocí a la doctora Ofelia, empecé a trabajar en Swayed, y pues ya llevo casi 10 años como profesor de sistema. Y a partir de que entré al doctorado, que fue en el 2012, fue en que empecé a hacer investigación sobre cómo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea. Trabajé, por ejemplo, con VM, le desarrollé el modelo educativo en línea de todo VM, y he estado muy metido en procesos de educación a distancia, evaluación docente, por ejemplo. El profesor con el que yo empecé a trabajar algunas cosas, además de Alejandro, el doctor Eduardo Peñalosa, actualmente es el rector de la UAM. Y entonces también con él he estado haciendo algunas cosas de educación en línea en un principio. Y pues por ahora pertenezco a un par de grupos de investigación, uno aquí en la Fiesta Carla, otro allá en CEU, y nos dedicamos sobre todo a trabajar cosas de aprendizaje en línea. Ok, y por ejemplo, esta relación que usted hizo entre la psicología, la mente con la tecnología, ¿qué tanto ahorita se han apoyado los psicólogos en hoy en día, los psicólogos educativos de las nuevas tecnologías? No, pues muchísimo. Por ejemplo, nosotros ya no concebimos nuestra actividad de psicólogos si no es con la tecnología. Nuestra actividad yo creo que es algo emergente. Para algunas personas todavía puede ser un poquito como complicado visualizarlo, pero para nosotros ya es indivisible la tecnología de nuestra actividad como psicólogos, porque no trabajamos con actividad presencial, sino solamente en línea. Obviamente nuestros modelos teóricos, muchos fueron desarrollados desde la presencialidad, ¿no? Algo muy, por ejemplo, conocido es, bueno, trabajamos con los modelos socioculturales. El principal es Vygotsky, por ejemplo, ¿no? Pero a partir de él se empezaron a trabajar otros modelos, hasta el actual que usamos, que es teoría de la actividad. Pero hay otros muy buenos, muy interesantes, por ejemplo, el de comunidades de práctica de Libby Wenger. Y esos modelos, aunque fueron creados para sistemas de personas que interactúan en un espacio físico, pues se han llevado a aspectos de virtualidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, para indagar cómo se comportan las personas en Swayed, pero lo hemos tratado de implementar en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomar los modelos teóricos y adaptarlos a lo que hacen las personas en línea, y tratando también de generar entes que puedan ayudar a formar a personas, por ejemplo, sistemas de toma de decisiones que te ayuden a ti a visualizar cuál es una competencia a aprender, y ahí no hay una mediación humana, sino es totalmente tú con el sistema, y va más allá pues de justamente el aspecto presencial. Ahí no hay personas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues ya nos dedicamos solamente a cosas en línea con aprendizaje y tecnología, ¿no? Ya no lo separamos. Ok, y bueno, ¿cuáles son las condiciones, características o los requisitos, ya sea actitudinales, académicas, etcétera, que se necesitan para desarrollar su trabajo? Pues primero que nada, como trabajamos con tecnologías, se necesita una actitud muy proactiva.
esto cambia muy rápido, ¿no? Por ejemplo, yo hace 10 años que empecé a trabajar en Swagger, no hacía mucha investigación, pero por ejemplo hace 10 años empezaba Facebook, ¿no? Yo me acuerdo que mi cuenta la abrí en el 2009. Justo apenas me mandaron un mensajito eso de felicidades por tus 9 años, ¿no? O sea, en el siguiente año, en el 2019, voy a cumplir 10 años con mi cuenta de Facebook. Cuando yo entré a la carrera en el 2004, no había no había wifi aquí en la FES Iztacala, ¿no? O sea, si te querías conectar a internet tenías que ir a la biblioteca o acá a los cafés de enfrente, ¿no? Y yo tenía una parecida a un smartphone que se llamaba un iPad, que no tenía obviamente conexión a internet siempre, sino que se conectaba por wifi cuando había, ¿no? Y ya era como, ¿no? Era la super novedad, pero siempre me llamó la atención eso. Y eso yo creo que es una competencia muy importante, siempre tener curiosidad por las nuevas, no solamente los nuevos dispositivos, sino también las nuevas aplicaciones. Bueno, cuando salió Prezi todo el mundo, guau, Prezi, ¿no? Y esto tendrá 4 o 5 años, ¿no? Pero ahora hay muchas otras aplicaciones, que inclusive muchas que yo ni conozco, ¿eh? Y eso que me dedico a esto. Entonces, siempre me sorprendo cuando mis alumnos me dicen, oiga, profe, ya vi esta, ya la conoce. No, pues no. ¿Cómo funciona? Powtoon para hacer animaciones, Pixton para hacer historietas. Aquí alguien que tiene una forma de trabajar y que no la quiere cambiar como eran nuestros antiguos profesores, pues está perdido, porque no solamente cambia tu forma de trabajo, inclusive cambia el contenido que tú vas a enseñar, ¿no? Muchas veces hay muchas cosas que antes no existían y que a partir de la creación de la mediación tecnológica, pues empiezan a existir, como por ejemplo siempre ha habido bullying en las escuelas, ¿no? O sea, yo cuando iba en la secundaria había bullying, ¿no? Pero el cyberbullying no existía. Entonces este bullying a través de las redes sociales y que empieza a tener mucho impacto es nuevo y es mediado por tecnología. Entonces son nuevos fenómenos a los que tú también te tienes que acercar con una mirada fresca, tratando de no tener muchos prejuicios, ¿sabes? Tratando de abrirte a las nuevas formas de interacción, no solamente tuyas, sino también de los estudiantes, de los colegas, etcétera. Y todo esto cambia muy rápido. Entonces yo creo que la principal competencia, la principal actitud es ser proactivo, estar abierto a los cambios, no ser prejuicioso, ¿no? Ser muy curioso, por supuesto, ¿no? O sea, tienes una nueva aplicación. Yo me dedico, por ejemplo, a los entornos personales de aprendizaje, que es la configuración de las herramientas de internet para un objetivo de aprendizaje, ¿no? Y hemos descubierto que algunas personas, en especial estudiantes de posgrado, sobre todo doctorado, no tienden a cambiar sus herramientas. O sea, ellos tienen sus herramientas que son Word, PowerPoint y Excel, y de ahí no se quieren mover porque son con las que se sienten muy cómodos. Aprender una nueva herramienta te llevaría mucho tiempo, pero una vez invertido ese tiempo en el aprendizaje podrías mejorar muchos procesos, ¿no? Pero hay personas como ellos que ni siquiera eso quieren invertir el tiempo en aprender algo nuevo. Entonces te habla de que hay personas que ya tienen una forma de trabajar y ya no quieren cambiarla, ¿no? Pues alguien que se quiere dedicar a lo que yo hago no puede ser así, tendría que le hace mucho choque, ¿no? Y por otro lado, aparte de la proactividad, sí tenemos un perfil muy versátil en términos de habilidades, ¿no? O sea, hemos trabajado mucho con alumnos, por ejemplo, de Swagger y de presencial que están por egresar, y hay algunos que definitivamente les cuesta mucho trabajo porque no tienen las habilidades tecnológicas del nivel que nosotros requerimos. Por ejemplo, Excel, pero saber utilizar las fórmulas, ¿no? O sea, saber relacionar tablas más dinámicas, que no nada más una base de datos común, ¿no? Saber algunos inclusive HTML, saber programar un poquito, ¿no? Saber mover en internet, pero ya a un nivel mucho más avanzado, ¿no? Saber leer inglés, o por supuesto, ¿no? Sí. Entonces se necesita un perfil un poco más amplio, y que bueno, mucha de la experiencia de las personas que les gusta internet empiezan a adquirir, ¿no? Si te gusta internet, pues empiezas a moverte, empiezas a conocer, empiezas a saber inclusive cómo funciona internet, ¿no? O sea, qué es un servidor, qué es una dirección IP, qué es un protocolo TCP/IP, y eso lo aprendí justo desde la opción técnica en computación que yo llevé en el 2000, no en el 99, no 2000, sí 99, 2000, por ahí. 99, 2000, por ahí. Y que ha avanzado mucho y que actualmente hay muchas cosas, pero son la base pues para los dispositivos móviles, las aplicaciones, todo lo que hay ahora, ¿no? En movilidad.
Y por ejemplo, usted lo que me platica de la, ahora sí, la actitud de modernizarse, se podría Sí, sí, decir, sí. ¿no? ¿Cómo usted la ha visto en los profesores mayores? Usted es joven, pero ¿cómo la ha visto en los profesores mayores? Porque hasta se convierten en aprendices, ¿no? Sí, De claro. los alumnos. No, pues gracias por lo de joven y siempre no fue tan grande, ¿no? Este, bueno, a los profesores mayores les cuesta mucho trabajo justo, ¿no? Esa nueva forma de entender la interacción y el aprendizaje. Muchos están muy cerrados, por ejemplo, a aprender de nuevas formas, ¿no? De los mismos Inclusive, sí, alumnos, los ¿no? mismos alumnos. Creo que el caso del Swayel, que es con los que yo más me he relacionado, no es tanto así, porque en general son profesores Ujú. no muy grandes, ¿no? O sea, yo creo que los profesores más grandes tendrán 50 años alrededor de eso, pero la media de edad debe ser los 40. Ah, ok. Yo estoy por debajo de esa media todavía, qué bueno. Pero mis colegas sí, algunos ya los veo y digo, no, ya estás centrado en años, compadre. Ujú. Pero creo que, bueno, en la experiencia profesional, sobre todo fuera del Soyet que yo he visto, Ujú. pues muchos son algunos como renuentes a las tecnologías. Creo que tienen mucho la creencia de que la tecnología te va a favorecer mucho en la vida y entonces esa, esa facilidad no va a hacer que tú aprendas, ¿no? O sea, todavía es esta idea de la letra con sangre entra y entonces Ujú. si tú puedes buscar todo en internet y está tan fácil porque la información está ahí, pues hay que poner trabas, ¿no? O sea, alguna vez vi a alguien que todavía les pedía trabajos escritos a mano, ¿no? Que porque solamente si tú copias a mano se te queda el aprendizaje. Dices, no manches, pues es que eso Sí, no puede ser ya, ¿no? Estamos a estas alturas de la vida, ¿cómo andar pidiendo trabajos a mano, ¿no? ya ni a máquina, yo creo. Vamos, yo cuando estoy con alguien y veo que tiene una agenda en papel, digo, no, pues tú ya estás de un lado, ¿no? Y digo, hay compañeros que son de mi edad, inclusive chicos que son más jóvenes que usan agendas de papel, ¿no? Pero eso ya te posiciona dentro de un Sí. lugar, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si tú todavía usas papeles, yo por ejemplo nunca cargo una pluma. Me dice, no, es que anota, pues es que anoto mi celular, ¿no? Ajá. Entonces eso ya divide un poco a las personas. Entonces sí creo que hay todavía renuencia, pero pues es algo que pues se va a terminar, ¿no? Ujú. Eso, Así independientemente como. de que ellos no quieran, esto no se va a parar. Ujú. Las nuevas generaciones de alumnos y profesores van a seguir llegando y la mayoría estamos pues ya con la tecnología incrustada en nosotros, Sí, ¿no? exacto. Y en este momento, ¿qué hace de manera cotidiana dentro del campo educativo? Pues sobre todo hago evaluación docente de profesores en línea. Mm. Hago docencia, por supuesto, ¿no? Todo lo Ujú. que hago en docencia de Consoyer. Y hago investigación, principalmente hago investigación sobre interacción de estudiantes en el sistema en línea. Por ejemplo, investigo cómo emplean justamente las herramientas de Internet para alcanzar un objetivo de aprendizaje. Investigamos cómo utilizan los foros, sobre todo los foros de Stroyer, para construir conocimiento desde varios modelos, ¿no? Eh, Investigamos las competencias de los psicólogos en el campo profesional, pero nos enfocamos mucho a qué competencias están mediadas por tecnologías, ¿no? Qué competencias no existían, por ejemplo, Ujú. y que ahora existen gracias a la tecnología, o no pueden existir si no fuera por la tecnología. Ujú. Entonces, bueno, es como los escenarios en los que cotidianamente estoy. Estoy muy dedicado justo a la investigación dentro, para Soayer. Colaboro muy de cerca con tres escenarios, ¿no? Uno es Ciudad Universitaria a través de un grupo de investigación, que es el grupo de investigación para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, que tiene sede en la Facultad de Psicología. Colaboro con un grupo de investigación que es el de Comunidad de Habilidades y Aprendizaje con Tecnologías, aquí en la FES Iztacala, con el doctor Germán Alejandro Miranda, y colaboro con la coordinadora de la carrera, la doctora Anabel de la Rosa, sobre todo en seguimiento a profesores, ¿no? A mis colegas, para Ah, que ok. pues estén haciendo lo que tienen que hacer. Ah, bueno. Y bueno, también colaboro con ella en el desarrollo también bueno, yo yo llevo la parte educativa del CAPED. ¿Has escuchado del Ah, CAPED? sí. Bueno, pues yo llevo la parte educativa del CAPED. CAPED tiene dos líneas. La Ajá. coordinadora general es la doctora Anabel de la Rosa. Luego se desprenden dos líneas, que es la asesoría psicoeducativa, psicopedagógica, que somos, yo ayudo a coordinar esa parte.
y luego están yo soy como le dicen el supervisor experto no sé qué, y luego de mí están los supervisores, y luego de los supervisores están los que intervienen, que son los asesores. Y luego del lado de clínico está la profesora Alicia Flores, y luego están sus supervisores in situ y luego sus asesores. Entonces llevo un seminario plenaria cada martes de cada 15 días para pues revisar casos, sugerir cosas, revisar artículos de investigación que nos puedan ayudar con algunos aspectos importantes, etcétera, ¿no? Entonces colaboro muy de cerca en ese proyecto de la doctora Anabel también. ¿Con qué otros profesionales debe ir de la mano un psicólogo educativo? Bueno, en mi ámbito con informáticos, con ingenieros. Por ejemplo, en algunas cosas colaboramos mucho con Juan Carlos, que es el que lleva la plataforma. Aunque él es biólogo, bueno, pues hace las veces de un informático, ¿no? O sea, pues administra la plataforma, sube y baja grupos, sube y baja individuos, ¿no? Información relevante que yo necesito la acerca a él. Colaboramos muchas veces con pedagogos, ¿no? Que hacen las veces de diseñadores instruccionales. Deberíamos de hacerlo los psicólogos, pero la verdad es que lo hacen mucho los pedagogos. Ellos se dedican mucho a esto de la didáctica y últimamente están entrando mucho a la didáctica con tecnologías, entonces pues hay que colaborar, ¿no? Pedagogos, ingenieros informáticos, pues diseñadores gráficos de vez en cuando, ¿no? Que nos ayudan a mejorar. Digo, uno tiene bases, nociones de cómo hacer un banner bonito, pero pues si ya tienes un diseñador gráfico, pues órale, ¿no? Que mejor que lo hagan ellos. Entonces creo que básicamente yo con ellos, pero creo que en el campo aplicado de la psicología educativa pues se trabaja mucho con directivos, ¿no? Con docentes de diferentes áreas, de diferentes niveles, y es a lo que se enfrentan los estudiantes allá afuera, ¿no? Y los profesionales, ¿no? Pues te enfrentas con que hay procesos y que el directivo los lleva, ¿no? Con que hay profesores y ellos tienen su forma de trabajo, etc. Me gustaría saber qué opina un psicólogo educativo acerca del homeschooling o educación en casa. Bueno, a mí me parece muy interesante, yo creo que también tiene mucho auge. Justo hay un chico que estuvo en uno de mis talleres y que ahora se dedica como a eso y le ha funcionado bastante, ¿no? Yo creo que justamente la tecnología puede ayudar mucho en esta parte porque hay otro nuevo modelo que se llama Flipped Classroom, que es el aula invertida. Anteriormente nosotros los profesores dábamos como el conocimiento y los estudiantes iban a casa a pues, resolver problemas, hacer tareas, ¿no? Ahora es al revés. Ellos obtienen el conocimiento de internet y venimos a la clase a realizar prácticas, ¿no? Entonces yo creo que homeschooling y este nuevo modelo se pueden converger muy bien porque pues al final el conocimiento ya no lo tenemos los profesores, ¿no? El conocimiento está en muchos lugares, ¿no? Entonces si tú estás en casa y estás con tu familia, con tus papás, por ejemplo, con tus hermanos mayores y quieren indagar acerca de algún tema, pues basta con abrir la computadora e indagar, obviamente saber qué sitios y qué fuentes son las importantes, las confiables, y luego pueden ellos entre tu familia pues empezar a discutir algún tema, etcétera, y a lo mejor lo redondeas con alguien externo, ¿no? Con algún profesor, etcétera. Yo creo que está bastante interesante la propuesta y se puede empatar muy bien con la tecnología y al final pues el conocimiento ya no depende de una persona, ¿no? El conocimiento ya está allá afuera, ¿no? Hay que saber cuál es el conocimiento verídico, ¿no? Pues yo diría más que verídico, correcto, el más que se acerca más a lo que a tu objeto de estudio, pero también con el conocimiento se construye con otros, entonces pues puedes obtener conocimiento y luego compartirlo, construirlo, discutirlo y luego tú ya te quedas con lo que crees que es mejor para ti, ¿no? Okay. Y platíqueme, ¿cuáles son las labores que desempeña un psicólogo educativo en las comunidades? ¿Cuáles pueden ser? Pues yo creo que comunidades, por ejemplo, Las comunidades en los... sí, me imagino comunidades medio, por ejemplo, apartadas, rurales. No, pues pueden hacer muchísimas cosas, ¿no?
Yo creo que justamente desde generar planes de intervención a nivel comunidad, sobre todo a mí me gustaría, no se hace mucho en ese sentido, pero a mí me gustaría que en algún momento se pudiera indagar más acerca de cómo las creencias de las personas modifican su apertura al aprendizaje, ¿no? Sí hay artículos sobre eso, justo hace poco vimos uno. Yo me dedico a las creencias también un poco, sobre todo creencias sobre conocimiento de Internet. Y hemos estado viendo que, bueno, no es una comunidad, pero aquí en la ciudad, las personas que vienen de familias que tienen poco, que valoran poco la escuela y el conocimiento, por ejemplo, pues obviamente terminan incidiendo en qué tanto creen los estudiantes que pueden aprovechar la escuela, ¿no? Y esto viene desde la creencia de, bueno, si yo como padre no creo que la escuela te vaya a servir de mucho, pues obviamente tú como alumno, pues igual vas a la escuela, pero dices, pues mientras encuentro trabajo, ¿no? Sí. Entonces sí hay una relación y muchas comunidades todavía pueden estar como un poco inmersas en ese sentido, ¿no? Si partimos de que hay comunidades apartadas, rurales, que tienen poco acceso al conocimiento, a bibliotecas, obviamente eso impacta en qué tanto tú valoras como padre que tu hijo estudie. Y también qué tanto tú le puedes ofrecer como padre, justo como en el homeschooling, qué tanto le puedes ofrecer como padre, no solamente para motivarlo, sino también tu conocimiento sobre algún área, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cadena de patrones que se puede ir relacionando y que al final puede resultar en un bajo rendimiento, pero no porque el estudiante no tenga las habilidades o las capacidades, sino porque no tiene ni la motivación ni el interés, porque no tiene una creencia de que la escuela le vaya a beneficiar en algo, ¿no? Afortunadamente creo que eso se ha ido también revirtiendo y entre tanto en comunidades rurales como en las ciudades se ha posicionado, o por lo menos creo que así ha sido en lo general, que si quieres salir adelante pues el estudio es una buena forma, ¿no? Pero pues la realidad es que también hay zonas en las que dicen, bueno, pues no, y es real, ¿no? Pues yo quiero ser narco y a los 15 ya voy a tener mucho dinero, pues ¿para qué voy a la escuela? ¿No? Y igual no es una realidad cercana, pero sí es una realidad del Sí. país en otros lugares, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que el psicólogo puede incidir mucho en ese tipo de comunidades justo Pensamiento. para poder de, dar una perspectiva de que no solamente es la escuela, sino es cómo el panorama de la realidad se te abre cuando tú empiezas a conocer un montón de cosas y empiezas a comprender cosas que inclusive no son visibles a los ojos, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, pues entonces hay todo un mundo que yo no puedo, que va más allá de lo que yo puedo experimentar con mis propios sentidos en el aquí y el ahora, y que puedo conocer a través de la escuela, de los libros, del internet, del conocimiento, ¿no? El conocimiento de otros, ¿no? Entonces creo que eso puede ser psicólogo. Ok. ¿Y por qué cree usted que se debe de contar en los planteles de todos los niveles de educación, tanto básica, media superior, superior, públicos como privados, con la presencia de un psicólogo como base en su plantilla? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, justo como para atender y poder, bueno, diagnosticar sobre todo en primer lugar a personas que tengan algún tipo de problema, ¿no? Ya no digamos obviamente pues todo esto de autismo, hiperactividad, etcétera, que ahora todo el mundo es autista y todo el mundo tiene hiperactividad, ¿no? Sí. Pero sí creo que hay muchas cosas que no son tan visibles y que influyen, ¿no? Por ejemplo, esto de las creencias, ¿no? O sea, bueno, pues cuando empiezas a platicar con algún alumno o compañero y empiezas a ver que empiezan a hacer juicios de valor sobre algo, es que eso está mal. Es que así no debería ser, dices, no, pues este ya está en un lado del continuo, porque aquellas personas que ejercen juicios de valor y descalifican, pues tienen una visión del mundo mucho más cerrada que una persona que ve las cosas en su contexto, ¿no? Dice, ah, bueno, pues él actuó de esta forma porque desde su perspectiva están estas variables y entonces pues para él no le quedó de otra o dentro de su perspectiva no le parecía correcto, ¿no? Es muy diferente decir, pues yo creo que él está mal, ¿no? Entonces luego muchas veces ese tipo de personas pueden ser muy estructuradas y ejercer un buen papel en un ámbito, pero una vez que las sacas de esa estructura, pues no saben qué hacer, ¿no? Sí. Esto de las creencias, pensamiento crítico, obviamente habilidades de autorregulación, etcétera, que van más allá de decir este chico es autista o no, o van más allá de decir este chico tiene hiperactividad o no, ¿no? Entonces son variables un mucho más difíciles de diagnosticar,
pero que pueden incidir mucho en cómo las personas pueden ir desarrollándose. Claro, desde preescolar pues igual un niño no tiene unas creencias muy fundamentadas, todavía no desarrolladas, pero sí los puedes ir encaminando frente al conocimiento, a la indagación, a la investigación, obviamente a nivel que ellos tienen, ¿no? Entonces, pues al final pues también tiene mucho que ver con qué espera la institución de sus estudiantes y qué esperamos nosotros de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, obviamente no te preparan con la misma visión aquí en la UNAM que en una institución privada. También depende qué tipo de egresados quieren, ¿no? Las instituciones. Pero claro, a mí me encantaría que hubiera un psicólogo en cada nivel educativo para que atendiera las necesidades de cada nivel, pero la realidad es que eso es un poco complicado porque muchas instituciones no tienen todavía el papel de psicólogo educativo o escolar, en cada caso, como un papel fundamental que puede ayudar justo a incidir no solamente con los estudiantes, sino también con los profesores y también con los directivos. Pero bueno, ya incidir con los directivos es un sueño, ¿no? Okay. Y en los años que lleva estudiando y posteriormente laborando en el ámbito de la psicología educativa, ¿qué tanto usted cree que ha avanzado la influencia del psicólogo educativo en México y en especial en nuestro estado? Pues yo creo que ha influido bastante. Cuando yo estaba estudiando apenas estaba avanzando esta onda de tener psicólogos en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Eso ahora ya se ve mejor, ya está como más regulado, ya he escuchado que compañeros que, claro, son como desde la psicología de la salud, pero desde ese entonces como que, uy, no, bueno, un psicólogo en el hospital, ¿por qué, no? Ahora, bueno, un psicólogo educativo, creo que te decía, ha empezado a incidir más en las escuelas, en las creencias de las personas, en las creencias de los padres, ¿no? Ya toman en cuenta la opinión de un profesional de la psicología como un punto de vista importante para poder empezar a atender estudiantes. Mi tutora del doctorado llevaba una maestría que era justamente sobre psicología escolar y alguna vez, bueno, fui a ver a sus estudiantes y eran estudiantes con problemas de aprendizaje a nivel secundaria y yo veía casos de éxito de chicos que ni los papás ni los profesores daban ya un peso por ellos y los profesores y estudiantes de la maestría pues los sacaban adelante y llegan después eran profesionales, ¿no? Eran chicos que hace 10 años estuvieron en el programa y ahora ya eran egresados de universidad y regresaban a dar las gracias, por ejemplo, ¿no? Entonces trabajan mucho con las fortalezas de las personas. Todas las personas tienen fortalezas, ¿no? El problema es identificarlas y el problema es que ellos crean en sus propias fortalezas. Entonces, bueno, hablando de estos esfuerzos, creo que vamos avanzando mucho en términos de cómo vamos posicionando al psicólogo, no solamente en el campo educativo, sino en donde haya humanos, ¿no? Como un profesional que puede darte un punto de vista diverso, enriquecedor y sobre todo que puede ayudar a mejorar muchos procesos, ¿no? Que obviamente un ingeniero no puede ver, que obviamente un pedagogo no puede ver, ¿no? Por ejemplo, ahora con todo esto de la educación, con las tecnologías, nos ha pasado que hay muchos informáticos, ingenieros, programadores que tienen muy buenas intenciones y un interés por la educación, pero no son psicólogos. Entonces las aplicaciones que ellos desarrollan, sus teorías que ellos desarrollan inclusive, pues son muy básicas porque no son psicológicas, ¿no? Entonces, cuando conjuntas psicólogos con tecnólogos, con educadores, con informáticos, programadores, entonces sí puede llegar a un buen entendimiento y un desarrollo más completo. Pero mientras tanto cada quien está haciendo esfuerzos desde su trinchera y se quedan como inconexos, ¿no? ¿Qué es lo que lo mantiene con esperanza sobre el progreso o transformación del futuro de la psicología en este campo en especial? Ya sea un evento, acontecimiento, una expectativa. Ahorita yo creo que algo que me llama mucho la atención y que me da mucha esperanza, pero mucha curiosidad también, justo es el análisis de grandes cantidades de datos y el machine learning, ¿no? El análisis de grandes cantidades de datos, el big data famoso, son todos los datos que nosotros generamos con nuestra actividad cotidiana mediada por dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, tú puedes ver todos los lugares en los que has estado porque has estado cargando tu teléfono y entonces tú puedes ver los patrones que has seguido en cuanto a qué días vas a un lugar, a tu trabajo, vienes a la escuela,
Ellos, obviamente, ellos o una empresa o cualquier persona podría saber a qué hora sales de tu casa, a qué hora regresas, con qué frecuencia visitas tales lugares, ¿no? Ujú. Eso se ha usado, pues obviamente desde el campo del marketing todavía. Qué patrones tienes tú en Facebook, ¿no? O sea, la publicidad que te llega a Facebook o a Google, pues tiene mucho que ver con tus búsquedas. Obviamente, seguramente te ha pasado que buscas, no sé, vacaciones en Acapulco y toda la semana te empiezan a aparecer ahí anuncios Cierto. de usa tal o hoteles.com, Hotel, viajes. viajes y no sé qué, ¿no? Bueno, pues todo eso, ese análisis de grandes cantidades de datos, se puede empezar a usar como para un campo educativo, ¿no? Claro que estamos súper en verde, súper en pañales, porque los que inyectan capital, los que inyectan dinero, pues son las marcas, son los productos, son las empresas, Sí. más no la educación, ¿no? Pero imagínate, el día de mañana tú puedes consultar un recurso educativo y te empiezan a recomendar otros que están relacionados con eso que tú... ¿Quieres saber más no sé, de Vygotsky? Mira, están estos otros autores que te pueden interesar, ¿no? Y sí, pues, sí empieza a aparecer, por ejemplo, Netflix, Wikipedia, ¿no? Netflix, Wikipedia, YouTube, hacen eso. Google Scholar también hace eso. Si te interesan algunos temas, te empieza a recomendar otros temas similares, otros autores, otras lecturas, pero está todavía muy verde, ¿no? Sí. Ese es por un lado. Y por otro lado, el Machine Learning, que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues igual está muy enfocado todavía a resolver problemas muy de la empresa el marketing, ¿no? Pero por ejemplo, si ya se ha probado que si le enseñas un idioma A y luego un idioma B, la máquina puede aprender un idioma C sin que tú se lo enseñes, ¿no? Por ejemplo, si enseñas a traducir de chino a español y de inglés a español, la máquina automáticamente aprende a traducir de chino a inglés. Entonces, esas son posibilidades de las máquinas que empiezan a tener mucho auge y que yo creo que los educadores deberíamos empezar a fijarnos en qué cosas se están haciendo para empezar a implementarlo en la educación de las personas, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Yo creo, pues los sistemas recomendadores van a empezar a tener mucho más impacto, ¿no? O sea, tú vas a empezar a encontrar información en internet y va a haber mucha recomendación de información válida y confiable, pero también estamos nosotros enseñarle a las personas a reconocer esta información, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la inteligencia artificial te va a empezar a instruir de mejor forma que a lo mejor un profesor presencial en ciertas áreas, y nuestro papel va a ser el de generadores de experiencias, ¿sabes? O sea, generadores de simuladores, por ejemplo, ¿no? Eso pues, todavía no lo hacen mis colegas, todavía no lo hacemos tan así, ¿no? Pero vamos a empezar a desarrollar simuladores, nosotros simuladores de experiencias de aprendizaje. Yo creo que ese va a ser nuestro papel en el futuro, más que pararte frente al grupo y empezar a explicar. O sea, lo que creo que va a llegar es, bueno, está este caso y va a ser un caso que a lo mejor, bueno, Anabel ya lo hace un poco, ¿no? Que a lo mejor con realidad virtual, realidad aumentada, tú vas a poder estar inmerso en un escenario donde tú vas a poder aprender ciertas cosas, ¿no? Ella lo hace para estrés postraumático, para fobias. Nosotros hacemos diseño instruccional para aprender en un escenario que todavía es muy textual, pero va a llegar un momento en que esas dos áreas van a converger, y en vez de que tú estés viendo un escenario textual o te estén tratando para fobia arañas, pues tú vas a poder estar inmerso en un escenario virtual de 3D para poder aprender ciertas cosas y ciertas habilidades, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a ser como el futuro. Me emociona y no está tan lejano. Yo le doy unos 10 años para que empecemos a hacer las cosas así. El problema es que mis colegas empiecen a ver que hay campo, ¿no? Sí, pero bueno, si no lo ven ellos, pues nosotros lo veremos aquí en la universidad y sacaremos todo el jugo posible, ¿no? Sí, tienen que. Y en todo caso, ¿qué es lo que le preocupa sobre el futuro de la psicología educativa? Me preocupa que la gente en general pueda como seguir sin aprender cómo elegir la información confiable, por ejemplo, que confíe demasiado en las máquinas, ¿no?
por un momento, o sea, claro, nosotros confiamos mucho en la información que está en internet, pero también confiamos en nuestro juicio para diferenciarla. El problema es que no todo el mundo hace eso. Dice, bueno, si está en internet es porque es verdad, ¿no? Y pues no puedes hacer eso, ¿no? Eso me preocupa el análisis, me preocupa la privacidad de las personas en internet, por supuesto, y me preocupa que se use con fines pues maliciosos, ¿no? O sea, que cualquiera pueda ver, por ejemplo, cualquier profesor pueda ver más allá de la vida de sus estudiantes, más allá de lo que debería de interesarle, ¿no? Y que sucede, ¿no? O sea, si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres buscarme, me encuentras, ¿no? Pero trato de regular lo que puedes encontrar de mí. Y yo creo que eso puede ser en dos vías, ¿no? Yo como profesor puedo encontrar a cualquiera de mis estudiantes, pero también tenemos que aprender a tener cierta privacidad y que dejemos entrever nada más hasta cierto punto lo que queremos que los demás sepan de mí, ¿no? Entonces lo digo porque en el aula después se va a volver muy sencillo que tanto unos y otros nos podamos investigar, ¿no? y saber más de los estudiantes o de los profesores. Desde el campo, digamos, más aplicado de lo educativo, me preocupa un poco nuevas teorías que no están tan fundamentadas en aspectos psicológicos, que van justo más desarrolladas desde el aspecto tecnológico y que se deja de lado todos los estudios de psicología que hemos hecho durante 100 años, ¿no? La psicología lleva 100 años y entonces llegaron los informáticos y dijeron, no, pues se aprende así, ¿no? Pero ellos no son psicólogos, ellos son informáticos, ¿no? Y hay algunos nuevos modelos teóricos que no son de psicología y que los psicólogos se deslumbran porque hablan de tecnología, ¿no? Cuando hay otras teorías psicológicas que pueden mezclarse muy bien con la tecnología, ¿no? Es el caso del conectivismo, ojalá lo puedas revisar después, pero el conectivismo no es una teoría psicológica, es una teoría tecnológica, ¿no? Entonces, los famosos MOOC, que son una apuesta interesante, no tienen detrás un background psicológico, sino más bien tecnológico, y entonces la gente empieza a deslumbrarse y es un fenómeno que pasó desde la radio y pasó después con la televisión. La gente se deslumbra y se queda así como, este es el futuro y este es el futuro de la educación, y así va a pasar con otra tecnología, ¿no? Pasó con la tele, pasó con la radio, pasa con internet ahora, pero tenemos que ir de la mano con las teorías psicológicas que hemos ido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Y adaptarlas, actualizarlas, por supuesto, pero desde la trinchera de la psicología. Eso es lo que me preocupa. Ok. Bueno, profesor, pues eso es todo. Le agradezco el tiempo que se tomó y la información que me brindó para esta entrevista. Me será de mucha utilidad. Muchas gracias. Nada, hasta luego y pues un saludo a la profesora.